8 de la mañana con 14 minutos, 8:14 minutos. Saludamos ya con nuestra segunda invitada. Nos acompaña vía telemática la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Qué gusto saludarle, asambleísta Veloz. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate de la reforma tributaria con algunos cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas francas, las alianzas público-privadas y otros aspectos relacionados también con el pago del impuesto a la renta. ¿Qué es lo más destacado desde el punto de vista de la Revolución Ciudadana sobre estos cambios que se han dado en esta comisión para este primer debate de la reforma tributaria? Hay sectores que aseguran que esta reforma tributaria, específicamente en el tema de las remisiones, va a beneficiar principalmente a la familia del presidente de la República y obviamente a otros sectores, pero fundamentalmente a la familia del presidente de la República. ¿Qué decir al respecto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Primero, quiero iniciar señalando que este proyecto de ley no plantea medidas suficientes para resolver la situación tan crítica y catastrófica por la que en este momento atraviesan las finanzas públicas de nuestro país, la situación en la que recibe incluso el nuevo gobierno para enfrentar cifras desbordantes de inseguridad, los daños que puede causar el fenómeno del niño, la inversión en lo social, la inversión en la seguridad y también partiendo que tenemos un déficit fiscal en este momento de más de 5.000 millones de dólares. Además de eso, consideramos, al menos en mi criterio personal, que este proyecto de ley económico urgente tendrá quizá una solución solo a corto plazo, no a mediano ni a largo plazo. Podría ser un proyecto, quizá un proyecto parche. Nosotros dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, mis compañeros que son parte de esta comisión, logramos que se realicen cambios importantes. Por ejemplo, ya no existe un régimen laboral distinto para las zonas francas. Quienes contraten deberán sujetarse a lo que dispone la Constitución y la ley. Se pudo también sacar el tema de las zonas francas no empresariales. También se logró que solo el 20% de la mercadería que se produzca dentro de una zona franca pueda ser ingresada al país. En el proyecto original se decía que el 30% podría ser ingresado, se hizo una importante reducción al 20%. Nosotros esperamos que en el marco del segundo debate se pueda llegar hasta el 10% y con eso no afectar a la economía local, a los productores locales, a quienes son parte de la economía popular y solidaria. También se logró incorporar que los incentivos tributarios al empleo joven sean proporcionales, lo que beneficia a las micro y pequeñas empresas. También las retenciones a los grandes contribuyentes, que podrían variar por sector económico, ya no es del 3%, ya no es solo del 3%. También se logró que ya no se pague impuesto a la renta por venta de bienes de inmuebles y que las apps respeten la gratuidad en los servicios de educación, salud, seguridad y justicia, y que las tarifas que cobran el Estado sean que se les cobra al Estado y no al ciudadano, y que las empresas públicas y mixtas también puedan operar dentro de las zonas francas, así como también se pudo incorporar que se haga una remisión del 100% de los intereses que tienen en este momento nuestros jóvenes que adeudan créditos educativos al Ban Ecuador, al IESE, al Banco de Fomento, al Banco de Pacífico, en todas las instituciones bancarias públicas. Eso fue un aporte que se hizo desde la Revolución Ciudadana y que también fue aceptado por la Comisión de Desarrollo Económico. Ahora, en lo que respecta a las remisiones, creo que ahí es importante señalar dos observaciones que nosotros hemos hecho dentro del desarrollo para el informe de primer debate. El primero es que sí nos preocupa mucho que no solamente dentro de esta remisión, sino que en anteriores gobiernos, ¿quiénes se están acogiendo a este beneficio? El SRI, el Servicio de Rentas Internas, debe transparentar quiénes, porque creo que no sería ético con el país que quienes ya se acogieron anteriormente hoy lo vuelvan a hacer, porque ya Ujú. existiría un grave problema de querer evadir el pago justo de tributos. Y el segundo que nos preocupa también es este conflicto de intereses. Por eso el día de ayer nuestros compañeros de la comisión solicitaron que se incorpore dentro del proyecto de ley lo que dispone el artículo 233 de la Constitución, para que no se beneficie
quienes tengan hasta cuarto grado de consanguinidad y cuarto grado de afinidad de esta remisión con los legisladores, con el Ejecutivo o con los ministros, porque este proyecto de ley no debe de ser construido, elaborado o aprobado para que se beneficie gente cercana de ninguno de estos tres sectores, ni la función ejecutiva, ni los legisladores, ni los ministros, porque no sería ni ético ni moral con el país. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle, buenos días. Sobre esta incorporación o esta modificación planteada por sus compañeros de bancada, ¿está incluida dentro del informe presentado para primer debate? Ayer nuestro compañero Blasco Luna Ujú. solicitó que se incorpore de lo que tengo conocimiento y que ha quedado en actos. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, ha manifestado también que tiene la aceptación de poderlo Ujú. incorporar para el informe de segundo debate. Eso quedó grabado en actas porque nosotros, si bien es cierto, hemos aprobado, con nuestros compañeros han dado un voto favorable también en demostración de que queremos coadyuvar todo el esfuerzo necesario para sacar adelante al país. El día de mañana en el Pleno haremos la respectiva observación y velaremos porque esta disposición que contempla la Constitución se incorpore, porque no podría el presidente de la República dejar de actuar bajo el imperativo moral y ético y dejar claro a los Ujú. ciudadanos que esto no es para beneficiar a un sector, sino que es para poder tener recaudación y partiendo que nosotros creemos que esta no es una solución definitiva. Ujú. ¿Eso qué significa entonces? ¿Que las empresas del papá, de los hermanos o de algún familiar hasta el cuarto grado del señor Novoa no podrían beneficiarse de la remisión del pago de intereses? No solamente del presidente de la República, sino de los Ujú. legisladores y también de los ministros de Estado. Nadie que tenga conflicto de intereses podría Ujú. beneficiarse de esta remisión tributaria que está incluida dentro del proyecto de ley económico urgente. Y se va a poner también un punto específico en el sentido de que los que ya se beneficiaron de esta remisión, usted dice que el SRI tiene ahí que transparentar la información, no vuelvan a beneficiarse otra vez de esta oportunidad de evadir impuestos o de pagar menos cuando en su tiempo debieron haber pagado lo que les correspondía, porque hay casos que se han notado clarísimos que en remisiones anteriores empresas ya se acogieron y en las últimas, tanto en el presidente Moreno como del presidente Lazo, han vuelto a acogerse al beneficio. Nosotros hemos hecho esa observación, incluso el día de mañana la volveré a hacer, enviaré por escrito de que el Servicio de Rentas Internas debe transparentar estos datos porque no sería ético con el país de que los que ya se acogieron anteriormente nuevamente accedan a este beneficio, porque hay que acabar con que el costo de la crisis generalmente siga recayendo sobre la clase media, sobre los sectores populares, y creo que si queremos construir una sociedad pacífica, cohesionada, equitativa, con una justa recaudación tributaria, va siendo momento de que aquellos que más ganan, más contribuyan con el Estado. Entonces, por lo tanto, creo que el Ejecutivo y la Comisión de Desarrollo Económico no pueden negarse a que se incorporen estas dos observaciones. Ujú. Ahora, uno de los grandes objetivos, digamos, más allá del asunto de recaudación tributaria, que anhela y aspira el presidente, me imagino, ¿no? Siendo él el proponente de este proyecto de ley, pero en realidad el país, es que con la aplicación de esta norma, cuando se apruebe, asambleísta, vicepresidenta, se pueda generar empleo. ¿Usted cree que esta herramienta va a ser lo suficientemente necesaria como para generar las miles de plazas de empleo que necesitan los ecuatorianos en este momento? Rick, yo inicié esta entrevista señalando que esto puede ser tan solo Un paño de agua tibia. sí, una medida parche, porque si bien es Ujú. cierto, se habla y que son uno de los puntos positivos de la ley que se incentiva con deducciones tributarias la contratación de empleo joven de 18 a 29 años, también nos deja otra preocupación. ¿Por Ujú. qué no se hace el mismo incentivo también para personas que sobrepasan este Este rango de rango. edad? Ujú. Ahí nosotros hemos hecho esa observación porque si bien es cierto, se quiere incrementar las plazas de trabajo, pero también podría suceder que para acceder a este beneficio de las deducciones tributarias, actualmente en las empresas, Ujú. empiecen a desvincular a aquellos trabajadores que sobrepasen esta edad, dejándolos también en el desempleo para poder acceder a estos beneficios tributarios y contratar solo a personas de 18 a 29 años. Son observaciones que hemos hecho y que seguiremos realizando de
dentro de la fase de segundo debate, Alexis. En lo que tiene que ver con la fiscalización, vicepresidenta, ¿cómo avanzan estos procesos? Está claro ya que hay un cronograma que tiene un orden de prelación. ¿Han conversado sobre el tema? ¿Qué novedades hay al respecto de los juicios políticos que están pendientes? Bueno, quisiera antes de pasar a este tema también señalar algo que nosotros hemos propuesto dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, que también le hemos hecho conocer al Ejecutivo, es que se debe pensar en un proyecto de ley económico urgente en que aplique un impuesto especial a las utilidades de la banca, sector que no ha dejado de ganar ni Ujú. siquiera en la pandemia, que se aplique un impuesto al menos temporal a los grandes patrimonios, que se aplique también un impuesto a las ganancias extraordinarias a las telefónicas, que se aplique también un impuesto adicional a las farmacéuticas que a pesar del dolor y muchas veces de la muerte dentro de la pandemia del COVID-19 también tuvieron grandes ingresos y esperamos que dentro de los próximos proyectos de ley económicos urgentes de estos aspectos sean contemplados, porque creo que eso también sería una buena forma de demostrarle al país que no se quiere seguir cargando sobre la clase media y sobre los que no tienen el peso del Estado y la situación tan lamentable por la que en este momento estamos atravesando. Ahora bien, con respecto a la solicitud de juicio político que ya fue calificada dentro del CAL y que se ha enviado a la Comisión de Fiscalización, creo que hay que tener ahí un precepto y un principio bien claro que tenemos nosotros como mandato constitucional dentro de la legislatura y que de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, nosotros somos los competentes para poder ejercer esta acción de control político sobre sobre diferentes funcionarios, lo que significa que debemos velar y controlar que todas estas acciones públicas estén enmarcadas dentro de la Constitución y por lo tanto la fiscalización también alcanza ese escrutinio de la actuación de cualquier funcionario y que en una democracia moderna no se debe entender a la fiscalización como un ejercicio de persecución, sino como un ejercicio de evitar que funcionarios que han incurrido en incumplimiento de funciones queden en la impunidad y que se aplique el seguimiento de una forma correcta a los principios constitucionales y de las normas legales vigentes. Creo que eso hay que empezar señalando porque mucho se ha dicho que esta solicitud de juicio político responde a una agenda de persecución y creo que de ninguna manera se debe entender el rol de fiscalizar de esa manera. Nuestra Ujú. compañera Gisela Garzón, que ha propuesto esta solicitud de juicio político en el momento de sustanciación, de evacuación de la prueba, sabrá demostrarle no solo a la Asamblea Nacional, sino también a los ecuatorianos que cuenta con los respaldos, con las pruebas necesarias, con pruebas contundentes sobre la responsabilidad en el incumplimiento de funciones de la señora fiscal. Ujú. ¿Cómo asumen ustedes, vicepresidenta, la respuesta a través de un comunicado institucional, ¿no? No es un comunicado ni siquiera personal? Se han utilizado las redes institucionales de la Fiscalía para responder con respecto del inicio de este proceso de fiscalización y control político en contra de la señora Salazar. ¿Cómo lo asumen ustedes? ¿Qué lectura tienen con respecto de la respuesta de la fiscal a través de las cuentas institucionales? No, cabe señalar que a mi modo de ver es un comunicado desesperado, es un comunicado en el que la señora fiscal desconoce el mecanismo legal de la solicitud de juicio político que existe dentro de muchos sistemas democráticos que, como lo decía anteriormente, permite controlar a funcionarios públicos por acciones consideradas inaceptables o contrarias a la ley. Creo que no existe y ella sabe, la señora fiscal sabe que no hay ninguna intromisión de funciones, no hay ninguna interferencia dentro de la función judicial. Somos respetuosos de esta independencia y este proceso generalmente implica una evaluación detallada de pruebas y de argumentos presentadas por la proponente y también se hará una evaluación detallada de las pruebas que presente también la señora fiscal general del Estado y es importante señalar que este proceso debe llevarse de manera justa, de manera Ujú. objetiva, de manera imparcial y que sobre todo debe estar como principio la transparencia y el respeto al debido proceso que son Ujú. fundamentales para garantizar la legitimidad de cualquier procedimiento legal. Por lo tanto, resulta inoficioso, desesperado y no cabe ese comunicado dentro de esta solicitud de juicio político Ujú. porque es una competencia que tenemos los legisladores y que la misma Corte Constitucional
Constitucional manifestó que es la máxima expresión dentro del rol fiscalizador que tenemos los legisladores en la solicitud de juicio político a Guillermo Lazo. Precisamente la Corte señaló aquello. En el comunicado, la Fiscalía advierte que, considerando lo expuesto, cita antes un extracto me parece que del informe de la Unidad Técnica Legislativa. Es evidente la flagrante, o sea, además confunden todo, ¿no? Este es un proceso de juicio político, no es un delito, ¿no? La flagrante transgresión al principio de independencia de funciones consagrada en la Constitución de la República. Ustedes al iniciar un proceso de control político y fiscalización a la fiscal, cosa que además está facultada a la Asamblea Nacional por lo que dice la Constitución, básicamente, ¿no? ¿En qué momento están incumpliendo la independencia de funciones? ¿O es que acá en el país existen funcionarios que son intocables, vicepresidenta? Siempre he dicho que no hay funcionarios intocables, por poderosa que parezca o que ésta se crea. La señora fiscal no está por encima de la Constitución y la ley. Ella no está excluida de los procesos de fiscalización que puede llevar adelante la Asamblea Nacional. No existe tal vulneración a la independencia de funciones o a la independencia dentro del sistema de justicia. Creo que nosotros hemos sido muy respetuosos, a diferencia de esta fiscalía que ha actuado siempre con selectividad, que ha actuado con fines de persecución, una fiscalía que no se ha preocupado incluso de procesos de evaluación de sus propios fiscales, de dar resguardo a fiscales que llevan también la investigación de casos de narcotráfico, delincuencia organizada, entre otros. Entonces, lo que dice la señora fiscal es falso, además que la unidad técnica legislativa solo revisa elementos de forma, no elementos de fondo. Quien define en el informe, después de toda la etapa de sustanciación, es la Comisión de Fiscalización, sus comisionados y posteriormente el Pleno de la Asamblea Nacional. Y allí yo quiero también señalar que la señora fiscal parece que no ha revisado la solicitud de juicio político, que consta de 100 fojas, y que muchos de los opinólogos, incluso sin conocer los detalles específicos de esta solicitud, empiezan a comentar o empiezan a decir cosas equivocadas sobre la validez de la solicitud y también sobre la validez de las pruebas que se han aportado dentro de este proceso. Pero además también en última instancia cabe señalar que la búsqueda de la verdad y la justicia son principios fundamentales en cualquier sociedad, y por lo tanto la Asamblea está obligada a transparentar todo el accionar de la señora fiscal, y será en el Pleno de la Asamblea Nacional que se defina si tenemos o no la razón con las pruebas, que dicho sea de paso son contundentes, y que se motiva en 12 acciones para llegar a la causal de incumplimiento de funciones. Vicepresidenta Veloz, otro sector u otros funcionarios que están en la mira de la fiscalización de la Asamblea Nacional son algunos integrantes del Consejo de la Judicatura. Tanto el Partido Social Cristiano como el bloque de ADN, y es un proceso que está impulsando Construye, tienen en la mira el Consejo de la Judicatura encabezado por el doctor Wilman Terán. Usted en las últimas horas también ha hecho una petición para que se revise el proceso de concurso para jueces. ¿Ustedes también se van a unir a este eventual juicio político contra el Consejo de la Judicatura? Mire, aquí yo quiero señalar algo importante que sí preocupa. Nos preocupa porque el legislador Peñafiel no ha incluido dentro de su solicitud de juicio político al señor Fausto Murillo, y que uno de los males dentro del Consejo de la Judicatura es precisamente este señor. Y entonces ahí cabe una pregunta: ¿será acaso porque el señor Fausto Murillo es muy cercano a la fiscal general del Estado y por ello no lo incorporan dentro de la solicitud de juicio político? Como lo hemos mencionado, los procesos de fiscalización deben llevarse con imparcialidad, no deben ser a la carta, se debe sustanciar dentro de la comisión. Mal haría en este momento en pronunciarme sobre esa solicitud de juicio político, puesto que aún el CAL no ha abocado conocimiento, y yo sí respeto mucho el principio de imparcialidad, de evitar pronunciarme sin conocer
el fondo y la forma de esta solicitud, pero sí dejó sentado que preocupa que no hayan incluido al señor Fausto Murillo dentro de esta solicitud de juicio político, pero también que cuando yo presenté en el 2022 la solicitud en contra de estos funcionarios, que no hubo los votos, dicho sea de paso, porque aquellos legisladores que hacían este toma y daca y estas transacciones por debajo de la mesa decidieron salvarlos. Ahí decían varios medios de comunicación, incluso también este sector que responde a María Paula Romo, que nosotros queríamos tomarlos en la justicia. Ahora resulta que no, ahora resulta que ellos quieren tan solo fiscalizar. Miren las vueltas que da la vida y lo que nos hace sentir que nosotros siempre tuvimos la razón, que la falta de transparencia, la falta de imparcialidad y todos los males por los que atraviesa el Consejo de la Judicatura deben también ser sujetos de este proceso de control y fiscalización. Eh, Ahora, digamos, el paso está dado, ¿no? El CAL, como correspondía, pues no tiene que valorar pruebas ni nada por el estilo, ha dado lugar a que el proceso pase a la Comisión de Fiscalización. Hay otros procesos anteriores que han sido presentados, vicepresidenta, y de acuerdo a eso, más o menos en el calendario que ustedes prevén, ¿para cuándo estaría el juicio de la señora Salazar? Porque está, por ejemplo, lo presentado en contra de Santos Dalvite, está en marcha, lo de Juan Zapata, exministro del Interior. ¿Para cuándo estaría ya en la mesa de trabajo tanto de la comisión y si es que pasa al pleno, pues lo de la fiscal? El día de hoy nuestra compañera Pamela Aguirre en la Comisión de Fiscalización tiene la primera sesión para abocar conocimiento al proceso de solicitud de juicio político en contra del ministro Santo Dalvite, que merece ser censurado por haber regresado al Ecuador 30 años atrás, por habernos regresado a estos apagones y que dan muestras de los malos funcionarios que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso. Y de ahí en ese orden sigue la solicitud en contra del ex ministro del Interior Juan Zapata y de la fiscal general Diana Salazar. Se ha dicho que existen 5 solicitudes anteriores que quedaron incorporadas en la legislatura antes que sea cesada. Existe el juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral. De ello, cabe señalar que existe un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que al encontrarse dentro de un periodo electoral, porque sigue el Consejo Nacional Electoral dentro de esta fase, no podría en este momento la comisión abocar de la solicitud de juicio político. Existe también otra solicitud que incluso ya hay un desistimiento por parte de los ex legisladores que en su momento lo hicieron en contra de Paola Flores y el ex ministro del Interior, el general Carrillo. Las otras solicitudes de juicio político, pese a que nuestra compañera Pamela Aguirre en reiteradas ocasiones le ha solicitado al presidente de la Asamblea le remita los expedientes, esto no ha sucedido, no se le ha enviado porque primero no hay proponentes. Quienes presentaron la solicitud ya no están dentro de la Asamblea Nacional. Segundo, no encuentran los expedientes, algunos de estos incluso, como el juicio político al Consejo de la Judicatura, de lo que tengo conocimiento, se encontraría mutilado porque si algo pasó antes de que cese la asamblea, después de que cese la asamblea, es que la mayoría de las comisiones no tenían los Secretarios. resguardos físicos, tanto de proyectos de ley como también en materia de fiscalización. Así que, por lo tanto, será la Comisión de Fiscalización quien decida qué va a suceder con los procesos de juicio político que no tienen proponente y que los expedientes en este momento se encuentran mutilados o desaparecidos. El funcionamiento como tal de la Asamblea, vicepresidenta Veloz, es normal. A inicio de este periodo, este corto periodo que va a ser de transición, el presidente de la Asamblea decía que tenían recursos limitados, pero que pese a eso van a poder trabajar dentro de lo normal. Está siendo así, todos están con el personal adecuado, con todas las herramientas posibles para poder trabajar. En este momento aún no se ha contratado a todo el personal de la Asamblea Nacional. Los despachos de los legisladores sí han podido hacerlo, sus 2 asesores, sus 2 asistentes, y pese a todas las limitaciones por las que en este momento atraviesa la Asamblea Nacional, hemos venido trabajando desde el 17 de noviembre para poner la casa en orden, para recuperar la institucionalidad, la imagen de la Asamblea Nacional. No solamente se está llevando procesos de fiscalización, sino también que se ha iniciado
aprobando importantes proyectos de ley, entre ellos la ley de equidad salarial, la ley de prevención de riesgos, la ley de guardias de seguridad privada, que era un sector muy precarizado y que era una demanda que teníamos desde el periodo anterior. El día de mañana vamos a aprobar la ley de protección de datos civiles. Se unificó dentro del Consejo de Administración Legislativa por una moción que presenté, 200 reformas al Código Orgánico Integral Penal que serán de vital importancia para que se pueda luchar contra la inseguridad, pero también señalando que no solamente se necesita de leyes, también se necesita que exista un plan nacional de seguridad, se necesita que también exista la inversión de presupuesto, pero sobre todo la depuración del sistema de justicia, porque hay jueces y fiscales que hoy trabajan con la mafia, con la delincuencia organizada, y también la depuración de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La Asamblea está trabajando de lunes a viernes, estamos acelerando todos los procesos en todas las comisiones porque tenemos como prioridad resolver 4 ejes, que son la seguridad, la salud, el trabajo y la educación. Sobre el tema de la seguridad, asambleísta Veloz, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, ha señalado, ha hecho algunas denuncias relacionadas a esta infiltración del crimen organizado con las empresas que auspician el fútbol, eventos deportivos, futbolistas, etcétera, medios de comunicación, declaraciones sumamente graves, parecidas a las de los narcogenerales y narcojueces. Ha señalado allí que se lava el dinero en el Ecuador de una forma muy fácil, por lo que ha pedido la Asamblea Nacional que se debe aprobar esta ley de extinción de dominio. En ese sentido, ¿ustedes qué opinión tienen de esas declaraciones y qué posibilidad hay de la aprobación o no de esta normativa, de la ley de extinción de dominio? No, primero, estas declaraciones salieron de forma inmediata una vez que el Consejo de Administración Legislativa aprobó la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, y hay muchas coincidencias en aquello. Lo segundo, no es la primera vez que el embajador de Estados Unidos hace esta serie de denuncias, de declaraciones públicas, pero nunca se coordina nunca se coordina con la justicia, nunca se revelan los nombres. Se habló de los narcos generales, ha sido un proceso que no ha tenido la celeridad dentro de la Fiscalía General del Estado para realizar la investigación, para poder establecer las sanciones penales. Lo mismo ahora que denuncia que existirían equipos de fútbol, medios de comunicación que estarían lavando también dinero, que estarían lavando dinero del narcotráfico, de las mafias, entre otros. Entonces, lo que corresponde, como se llevan también la señora fiscal con el embajador, es que ella públicamente le pida toda la información, le solicite también quiénes estarían involucrados y se inicie de manera inmediata la investigación, porque si no se realiza aquello, o si el embajador no presenta a la señora fiscal que se llevan también estas pruebas para que se puedan iniciar todas las investigaciones, solo quedaría nuevamente en meros pronunciamientos, y que no se puedan realizar las investigaciones necesarias. ¿Y al nivel de la Asamblea, la ley de extinción de dominio? Bueno, recordemos que la ley de extinción de dominio ya es un tema que se ha estado tratando dentro de la Asamblea Nacional, no es un pedido que lo ha hecho el embajador, incluso hay una propuesta de ley que presentó la fiscal general del Estado y que la misma se encuentra dentro de la unificación que yo presenté en el Consejo de Administración Legislativa la semana anterior, y que en la Comisión de Justicia se tendrá que iniciar con el tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias, vicepresidenta, muy gentil por atendernos. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, que tengan una linda semana. Lo propio para usted. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros, 8:42.